Dice Hebreos capítulo 6, verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Bendiga a las personas en este lugar, oh Jehová, por su amor, por su bondad. Bendiga a las personas también en todo lugar donde su palabra lleva, Padre. Gracias te doy, gracias por este día que nos podemos reunir en tu nombre, en tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice Hebreos capítulo 6, verso 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aleluya. Bendito Dios. Jehová aquí nos permite entender esto de que nosotros somos como la tierra, ¿verdad? Nosotros somos como la tierra que cae la lluvia y nosotros tenemos que entender qué es lo que Jehová Dios quiere de nosotros. Por eso dice, porque la tierra que bebe la lluvia, así es. O sea que cuando llueve uno mira cómo la tierra absorbe la lluvia y siempre es con un propósito, ¿verdad? Si se siembra, entonces es provechosa. Pero si no se siembra, sino que produce espinos, entonces es cortada y quemada, dice la palabra, ¿verdad? Y por eso dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así es, nuestra vida es como la tierra y nuestra vida funciona como el cultivo del maíz, de la grama, de todo lo que existe, ¿verdad? Y nosotros absorbemos lo que se llama el agua, que es la palabra. La palabra de Dios uno necesita oírla por fuerza, ¿verdad? Porque eso viene de Dios, viene de Jehová Dios y nos sirve para vivir. Igual la tierra, ¿verdad? Si la tierra no recibe lluvia, se seca y se termina. Pero la tierra cuando recibe la lluvia tiene que dar un fruto. Y eso es lo mismo que sucede cuando nosotros escuchamos la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra tenemos que dar un fruto, o sea, un propósito para Dios. Por eso tenemos que entender cuando la palabra la oímos. La palabra es muy importante y por eso es que dice que tenemos que aprovechar esa agua que cae del cielo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y por eso uno la necesita, la palabra, para poder vivir. Por eso Jesús decía en el ayuno de 40 días, en la tentación, le dijo al diablo, que el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Y entonces la palabra de Jehová es necesaria. Y sin la palabra de Jehová Dios, los seres humanos no pueden vivir. Y por eso dice que está esto de que la tierra se aprovecha y da fruto, ¿verdad? Y da fruto. Pero dice también el 8, pero la que produce espinos y abrojos, ahí está, mire. O sea, la que no produce
bien, sino que produce espinos. Esa es la otra tierra, la tierra que recibe la palabra, pero no da el fruto que Dios quiere. Entonces dice, es reprobada, mira, o sea, es aplazada, o sea, es cortada. Y entonces dice, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahí está. Entonces, eso nos da a entender que si nosotros oímos la palabra, si da un buen fruto, entonces nosotros vamos a vivir. Pero si no da buen fruto, nosotros somos maldecidos y quemados. Así es, ¿verdad? Porque no damos un buen fruto. Por eso es que todo ser humano está obligado a estudiar en su interior el fruto que va a dar, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos que dar un fruto. O damos espinos y abrojos, como dice ahí, o sea, espinos y cardos, como decía en el Antiguo Testamento, que eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que ellos dieron espinos y cardos. Y entonces, al dar espinos y abrojos, como dice acá, ellos fueron reprobados delante de Dios. Y entonces por eso la gente, eso tiene que saberlo. Mire cómo dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 22, dice. Por eso la palabra siempre se va a dar. La palabra siempre usted tiene que escucharla y la necesita, como dice, pero hace estos efectos, como dice el 22. O sea, los dos textos que leímos allá en hebreo son exactamente lo mismo aquí en el capítulo 13 del libro de Mateo, verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, ahí está, mire, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está. O sea, ahí está, dice, lo que fue sembrado entre espinos. O sea, aquí ya nos explica qué son los espinos. Los espinos son los afanes y las riquezas, ¿verdad? Que todo ser humano tiene ese gran problema que enfrentar, que son los afanes y la riqueza. Y entonces, como dice ahí, la que cayó entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire, oye la palabra. Todos oímos la palabra. La palabra dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahí está, mire. O sea, es fácil caer en el engaño de las riquezas. Por eso cuando Eva fue engañada con la riqueza. Cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿qué es lo que esperamos? ¿Esperamos vivir o esperamos tener riqueza? Esas dos cosas, ¿verdad? Que eso fue lo que le pasó al rey Salomón. El rey Salomón escuchó la palabra, pero le produjo riquezas. Y este hombre, al producirle riquezas, el hombre fue maldecido y fue quemado, porque él siempre miraba la riqueza como lo más importante y por eso él cayó en lo que se llama el engaño. Y todos nosotros tenemos ese gran problema que enfrentar, es no caer en el engaño de las riquezas, porque la gente dice, yo soy sincero, yo soy sincera, pero la gente tiene que entender que el engaño de la riqueza, eso hace, como dice ahí, mire, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, la riqueza, le voy a poner un ejemplo, y el trabajo y los placeres es como el mar. Así es como el mar. Es como que usted yace en medio del mar. Y usted mira el mar como es de inmenso, es grande. En el mar usted puede estar encima de una nave, pero esa nave tiene que llegar a tierra por fuerza. Pero imagínese estar en el mar y no tener nada en que protegerse. Entonces la persona se hunde, se ahoga.
o es devorado por los fieras que hay en el mar. Pues lo mismo le pasa a la gente. Cuando la gente trabaja y la gente obtiene riquezas, tiene el gran problema que se termina hundiendo. Se termina hundiendo, y por eso dice, pero el que cayó entre espinos, este es el que oye la palabra, mire, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces la palabra, y la palabra dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da el fruto que Jehová Dios quiere. Entonces ahí es donde la gente se hunde. Cuando usted trabaja, usted se va hundiendo. Se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. Porque la persona cree que cuando va ganando dinero, va ganando y va ganando y va ganando y va haciendo mejor su vida, y no es así. Sino que la persona va cayendo en el engaño, que eso cayeron muchos hombres. Y como les decía, el rey Salomón cayó ahí. Él podía llamar muy dichosa su alma, pero él cayó en ese engaño. Entonces, cuando la gente trabaja, él no entiende que lo que uno tiene que tener cuidado es el afán, el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque eso lo va hundiendo y lo va hundiendo, y usted cae en lo profundo del mar, y de ahí no es fácil que salga. No es fácil. Por eso Jesús decía que cuán difícilmente entrarán en el reino los que confían en las riquezas. Porque la riqueza es una cosa como el mar, es una cosa inmensa, o sea, es grande. La riqueza es una cosa que no tiene fin, o sea, es grande, pero toda esa riqueza pertenece a Jehová. Y por eso el diablo llegó donde Jesús a decirle que hiciera que las piedras se convirtieran en pan, o sea, le habló de la riqueza. La riqueza siempre ha sido el engaño del ser humano. Cuando las personas piensan en la riqueza, se hunden y la palabra no da el fruto, ¿verdad? Por eso es que cuando usted escucha la palabra y la palabra la entiende, entonces usted flota. El flotador que lo va a mantener arriba es la palabra. La palabra. ¿Qué hace la palabra? La palabra le ayuda a que usted no piense en la riqueza. Entonces, ¿le enseña a qué? Le enseña a no tener nada. Y al no tener nada usted, entonces usted aprende a nadar. A nadar. Por eso es que de ahí viene la palabra nadar. Nadar viene de no tener nada, sino depender solo para vivir. Solo para vivir. Y empieza cuando usted no tiene nada, es cuando usted empieza a nadar. Por eso es que la gente, cuando tiene riqueza, se hunde y no es fácil que viva, porque se concentra en la riqueza y entonces se van hundiendo, y la gente no sabe que entre más riquezas añade, más va adquiriendo peso, más lastre que lo va hundiendo. Pero cuando oye la palabra le hace sentir que no tiene nada. Pero cuando no tiene nada, puede nadar, como dice. Entonces da el fruto que se llama la fe, que es humillarse delante de Jehová. Y cuando usted no tiene nada, entonces usted puede vivir, puede nadar, como dice, encima del mar. Por eso explica el verso 23 también, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, mire, buena tierra, este es el que oye la palabra, mire, el que oye y entiende la palabra, mire, ahí está. O sea, usted tiene que entender la palabra, tiene que entenderla cuando usted la escucha, porque si no la entiende se va a hundir. Se va a hundir y va a ser cristiano de los que se hunden, como se hundió Salomón, se hundieron los reyes, se hundieron los profetas. Todas estas personas se hundieron porque no es fácil salirse de estar ocupado en la riqueza. La gente quiere estar ocupado en la riqueza y no es así. Cuando usted piensa en la riqueza, usted se va a ir hundiendo. Por eso Jehová le llama en el libro de Proverbios, abismo profundo es la ramera.
Porque cuando la gente piensa en la riqueza, que es el engaño, entonces la gente se mete en un hoyo que no puede salir. Es un hoyo profundo porque empieza a pensar en el futuro. Empieza a pensar en el futuro. Entonces por eso es que dice el engaño de las riquezas. Porque la persona cuando piensa en las riquezas empieza a pensar en su futuro y empieza a hundirse. Empieza a hundirse. Ahí es donde la gente fracasa. Pero cuando usted oye y entiende la palabra, usted no tiene un futuro, sino que usted tiene a Jehová, que Él es el que da el alimento a las aves de los cielos, a la hierba. Él es el que da todo. Él es el dueño de todo. Y entonces ya usted mira a Jehová como su futuro. Y entonces dice usted, como dice el verso 23, dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Mire, cuando una persona es bueno o va a vivir, entonces dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 mil. Entonces, ¿qué sucede? La gente persevera, vive, la gente va a poder vivir. Porque imagínese que usted en su interior tiene que decidir si va a vivir. ¿Cómo va a decidir si va a vivir? Cuando oye la palabra. Si usted se concentra en tener riquezas, se va a hundir, se va a hundir. Pero si se concentra en Jehová, tenga lo que tenga y se concentra en Jehová, va a poder vivir. Por eso es que Jesús trataba de enseñarle eso al joven rico cuando le preguntó, maestro bueno, ¿cómo puedo yo vivir eternamente? Y él le dijo que tenía que vender todo lo que tenía para que pudiera entender. Porque el joven pensaba en toda su riqueza. Y esa riqueza lo llevaba para abajo. ¿Por qué? Porque se ocupaba en su futuro. Y ese futuro es el que hace que la gente se muera. Por eso se le llama espinos y abrojos, o espinos o cardos. Y por eso la gente tiene que entender que si no escucha la palabra y no le entiende, la gente se hunde. Se hunde. Usted tiene que entender que ese problema es el problema de toda la humanidad y durante muchos años. Mire cómo dice en el libro de Salmos, capítulo 81. Mire cómo dice. Dice capítulo 81 de Salmo, verso 8. Mire cómo dice, ¿ve? Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Ahí está, ¿ve? O sea, mire qué gran problema el que presentaba el pueblo de Israel, que al oír la palabra, ahí no sabía qué decidir. Entonces ellos se hundieron, mire cómo dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, dice, mire, si me oyeres, dice el 81 verso 9 del libro de Salmos, y dice, mire, si me oyeres, si me oyeres. O sea que lo que Dios quiere que usted, cuando dice oyeres, es que usted entienda la palabra. Y eso es importante. Entonces dice, el verso 9, no habrá en ti Dios ajeno. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede pensar en la riqueza, porque el Dios ajeno es la riqueza. El Dios ajeno es la riqueza. Jesús decía, no podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Entiende? Entonces la debilidad del pueblo de Israel era pensar en la riqueza. Esa era la gran debilidad de ellos. Entonces dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Ahí está. Mire, o sea, que Dios lo que no quiere es que la gente pierda su vida. ¿Qué es perder la vida? Cuando las personas piensan en la riqueza, les entra lo que se llama el orgullo. El orgullo, el menosprecio hacia Jehová. Ahí es donde la gente no ve cómo pierde su vida. Por eso Dios les decía, dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Mire, o sea, nunca uno tiene que dejar que le entre el orgullo.
en el cuerpo, en su mente y en su corazón. Porque eso es lo que hace que los seres humanos no puedan vivir. Entonces dice el verso 10, mire, yo soy Jehová tu Dios, dice, mire, que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, Dios lo trajo a usted para acá. ¿Sabe que este lugar es una montaña? Es una montaña donde a usted le cuesta llegar siempre. Siempre va a sentir eso, como que sube una montaña siempre. Así lo va a sentir. Por eso usted se prepara, se alista en su casa y dice, voy a ir a la montaña. Voy a ir a la montaña. Y la montaña es el nombre de Jehová. Por eso dice, a él correrá el justo. Era donde Jesús les decía Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Mí? O sea, les decía que tenían que ir al Padre, porque es igual que subir una montaña. Entonces dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, mire, no oyó mi voz. Ahí está, mire. O sea, la gente cometió el error de que no escuchaba la palabra. No le gustaba la palabra, no querían entender la palabra, estaban ocupados. Todos les entró el orgullo. Y ese problema la gente no lo puede dejar. Y usted tiene que fijarse bien que eso es lo que lo va a hacer vivir a usted. Si a usted le entra el orgullo, no va a poder vivir. ¿Y qué es tener orgullo? Es lo mismo, es pensar en la riqueza. Es lo mismo que pensar en la riqueza y es lo mismo que estar engañado. Y mire cómo dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Ahí está, mí. ¿Qué hace cuando usted escucha la palabra? Usted se hace humilde. O sea, se le quita el orgullo. Y si usted tiene humildad, entonces usted puede vivir. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Pero si usted deja que el orgullo se apodere de usted, usted no va a poder vivir. No va a poder vivir. Por eso usted tiene la opción dentro de usted mismo. ¿Qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el fruto que usted va a dar? Si va a dar humildad o va a entrar en los afanes y en los engaños de la riqueza y, como dice en Lucas, en los placeres, ¿verdad? Mire cómo dice el verso 11 y 12, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Entonces mire cómo dice, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ahí está, mire. ¿Qué es la dureza de su corazón? Es el orgullo. Es el orgullo. Es el orgullo, mire. Caminaron en sus propios caminos, mire, en sus propios consejos. Sí, en sus propios caminos, en sus propios consejos. Caminaron, mire, dice, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ahí está. Si usted no entiende la palabra, el orgullo se va a apoderar de usted. Y eso es lo que hace que la gente se hunda. Por eso la palabra, para mantenerlo vivo, usted necesita entenderla, de que las cosas son de Jehová para que usted viva. Entonces, cuando usted puede entender que las cosas son de Jehová, usted no tiene nada. Y al no tener nada, puede nadar encima del mar. Puede nadar, navegar, como se dice en computación, ¿verdad? Navegar, sí. Cuando entiende qué es eso. Y usted va a poder vivir. Y entonces mire cómo dice, lo dejé por tanto en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ahí está, mire, ya el enojo los aconsejaba. Se volvieron sabios en su propia opinión. Entonces, ¿qué consecuencias se dejan venir? Mire cómo dice el 13, ¿ve? Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ahí está, mire, eso es todo el gran problema que la gente tiene que entender. Si me hubiera oído mi pueblo, mira, si mis caminos hubiera andado Israel, o sea, si hubiera aprendido la humildad, ¿qué es lo que le pasa? ¿Sí? Entonces dice el 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Ahí está.
Sirve para que usted no tenga enemigos que lo molestan. Sí. Porque los enemigos todo el mundo los tiene. Y dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Sí? ¿Qué le parece? Y por eso la gente tiene problemas. Y la gente dice, tengo este problema y tengo este problema. Pero ¿qué sucede? Si usted tiene humildad, Dios le derriba esos problemas, dice. Y vuelto mi mano contra sus adversarios, dice. ¿Qué le parece? Entonces, por eso la gente se pregunta, cuando yo escucho la palabra, ¿qué fruto es el que doy? ¿Me entra el orgullo o me hago una persona humilde? Si la persona se hace humilde, entonces los adversarios son quitados. Y dice el 15, mire, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, dice. Y el tiempo de ellos sería eterno, mire, sería para siempre. O sea, la gente va a poder vivir. ¿Qué le parece? Imagínese qué importante cuando usted escucha la palabra. Y si no le escucha y no le entiende, y si no, que está pensando, y en esto cayeron un montón de iglesias, que en las iglesias se predica de la prosperidad. Los pastores hablan de prosperidad, de todos los bienes que tienen, y no se dan cuenta de que eso es lo que le pasó al rey Salomón. Por eso el rey Salomón es puesto como una bestia de ejemplo en el libro de Apocalipsis, porque él se concentró en eso y fue maldecido y fue quemado. Por eso Salomón solo llegó a 60 años. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad al oír la palabra. Y uno es el que decide si quiere ser humilde. Y usted tiene que decidir cuando oye la palabra si va a ser humilde o lo que quiere es vivir bien, estar cómodo, tener cosas. Usted es la persona que decide. Por eso la gente cuando está cómoda menosprecia a Jehová. Menosprecia a Jehová. ¿Se ha fijado que cuando la gente se consagra es porque tiene problemas serios? Sí. La gente cuando no tiene problemas no se consagra. No le importa Jehová. Entonces es maldecido. Y se quema. Y es consumido. Y la gente no lo ve. ¿Entiende? Por eso usted mira cuánta gente se termina y se muere. Y por eso dice el verso 15, dice, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire, sería eterno. ¿Qué le parece? ¿Cómo es Dios de bueno? ¿Cómo es Jehová? Diga, gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Por eso la gente necesita entender la palabra. Toda persona que oye la palabra tiene que darse cuenta si quiere vivir. Mire cómo dice en el 84, verso 11. Mire cómo dice. Mire cómo dice. El 84, 11 del libro del mismo Salmo dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Mire, Jehová es todo. Por eso uno piensa en Jehová. Tiene que pensar en Jehová. Porque Jehová es Dios todopoderoso, es grande. Cuando yo me pongo a estudiar la grandeza de Jehová, es increíble, como dice, es aterrorizante ver lo enorme que es Jehová y cómo Él tiene misericordia de nosotros, cómo preserva nuestra vida. Y por eso dice, sol y escudo es Jehová Dios. Mire cómo dice, gracia y gloria dará Jehová. O sea, Jehová es el que nos da todo. Y dice, ve el verso, no quitará el bien a los que andan en humildad. ¿Quiere usted estar bien siempre? Tiene que ser humilde. Hay gente que quiere estar bien todo el tiempo y no es humilde. Si usted no es humilde, no va a estar bien. Ese es el gran problema.
Porque la gente quiere que Dios lo bendiga. Dios, bendíceme en esto. Dios, porque yo sufro. Y la gente le reclama a Dios. Pero el problema es que el bien que usted tiene, se lo quitan. ¿Por qué se lo quitan? Porque le entra el orgullo. O sea, es cuando usted ya no tiene tiempo para Jehová. Eso se llama menospreciar a Jehová. Por eso habla de la perseverancia al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Entiende? Por eso usted tiene que fijarse qué es lo que quiere y para dónde va. Si usted no tiene tiempo ya para Jehová, usted pierde todo. Pero Jehová es bueno. Y mire cómo dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahí está, mire, cuando usted está cómodo, esa comodidad solo Jehová se la puede preservar. Nadie más, nadie más. Usted puede ser muy inteligente, pero si usted no entiende lo importante que es la humildad, entonces ahí es donde le quitan ese bien. Y por eso dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Usted lee la historia de Job, perdió todo Job. ¿Por qué perdió todo? Porque perdió la humildad. Así es. Todo ser humano cuando no entiende, cuando escucha la palabra y no se hace humilde, entonces pierde todo. Pierde todo y entonces es lo que usted necesita. Y por eso dice, el verso 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahí está. O sea, ese es el privilegio de uno que es cuando se humilla delante de Dios, que esa es la alegría, esa es la felicidad. Y mire cómo dice aquí el ejemplo más claro en el libro de Génesis, capítulo 3. Mire cómo dice, Génesis capítulo 2, le voy a leer, mire. Capítulo 2, verso 15, o sea, Dios le había dado un bien a este hombre. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está, ahí está. O sea, Dios, lo mismito que le dice a usted, se lo dijo a este hombre. Lo mismito, lo mismo. Entonces le dijo, mire, tomó pues Dios al hombre. O sea, el bien, ahí lo puso. El huerto era el bien. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Estar en humildad. Estar en humildad. Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué tienes que hacer para estar bien? Siempre. Porque la gente quiere estar bien siempre. No perder la paz, estar bien todo el tiempo. Entonces, mire cómo dice. Entonces mandó Dios, dice el 16, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, de las riquezas y el afán no comerás. Ahí está, mira, eso. Solo era eso. ¿Qué es lo que pensaba Adán? Mira, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está. ¿Qué cosa? Que morirse solo es pensar en el dinero. ¿Qué le parece? Morirse solo es pensar en el dinero y menospreciar a Jehová, dejar que el orgullo le entre. Y vivir es fácil, solo es de humillarse delante de Jehová y saber que las cosas son de Jehová y poder navegar en Jehová. Y mire cómo dice el 3, capítulo 3, verso 1. Mire. Bueno, pero le voy a leer antes el verso 23. Mire que le mandaron a una muchacha a Adán. Y el hombre estaba cómodo. Y dice, mire, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Mire, ahí está. O sea, el hombre le entregó todo a la mujer y se concentró en ella. ¿Por qué? Viendo a la mujer, y por eso es que desde entonces la mujer, usted mira, la mujer es enseñada, es anunciada, es puesta como una meta para que el hombre se concentre en ella. Y entonces eso mismo fue lo que hizo Adán.
Pero Adán no lo podía vencer la serpiente, pero vino la serpiente, dice el capítulo 3, verso 1, mira. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el trabajo? Enseñarle a pensar en la riqueza y en el afán. Ahí está. Eso era todo. Eso era todo. Imagine que las mismas palabras que Dios le dijo a Adán se las dice a usted. Y quizá usted no le entienda, pero eso es lo que usted tiene que fijarse. Y la mujer se puso a platicar con la serpiente. ¿Sí? Y comió. Y comió. Y dice el verso 8, mire. Y oyeron la palabra de Jehová Dios. Ahí está, mire. El mismo problema que usted experimenta. Que oye la palabra, pero ¿cuál es el fruto que va a dar? Va a vivir, se va a hacer humilde, porque por la humildad va a poder vivir, va a poder nadar, como dice, encima del mar, y va a poder hasta volar como las aves de los cielos. Como Jesús decía: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero el diablo no, le va a decir: no, vos necesitas mucho, pero mucho dinero para hundirte, ¿sí? Y lo hunde, ¿sí? Y así hundió a la mujer, la hundió. Entonces dice que oyeron la palabra a mí. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la palabra de Jehová Dios. Ahí está, mire. Igual a Israel, si hubieran oído esto, dice la palabra, no tendrían esos problemas que tiene, dice a mí. O sea, los problemas vienen por eso, porque la gente no escucha la palabra ni la entiende. Eso es lo que trae los problemas. Entonces, mire cómo dice, ¿ve? Y se escondieron de la palabra de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz, tu palabra en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Ya no sentían lo mismo, sino que ellos ya se sentían extraños, sentían que iban para abajo. Sentían que se estaban hundiendo, que no le hallaban propósito a su vida. ¿sí? Entonces ellos habían fallado a Jehová, y Jehová le llamó al hombre, dice el 17, mire, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí está, mire. ¿Qué era lo que estaba oyendo el hombre? Que tenía que concentrarse en el dinero. Ahí está. Era lo que le hablaba a la mujer. Por eso es que usted mira cómo la mujer es manipulada a vivir buscando y necesitando gastar. La mujer tiene que gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. Los restaurantes se sostienen con la mujer. Sí. Los restaurantes se sostienen con la mujer. Los hoteles se sostienen con la mujer. Sí. Todo se sostiene con la mujer. Entonces la mujer gasta y gasta y gasta. Las tiendas se sostienen con la mujer. Todo se sostiene con la mujer. Todos los negocios se sostienen con la mujer. Porque la mujer está entrenada para gastar y gastar y gastar y pensar solo en el dinero. Entonces todas las mujeres tienen una crisis económica. Tienen una crisis económica. Porque el diablo les enseñó a concentrarse en el dinero y a no pensar en la humildad. Y por eso las mujeres se ahogan fácilmente. Porque no pueden nadar. No pueden nadar, se ahogan. Y por eso dice, mire, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, mire, o sea, ellos estaban ocupados en el afán del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Ahí está. Entonces, ¿qué le pasó? Fue maldecido Adán. Mire, igual a Sansón. El hombre estaba ocupado. ¿Por qué? Enamorado de aquellas mujeres. Y aquellas mujeres, ¿qué era lo que querían? Gastar. Eso era todo. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Gastar. Eso es todo. No quiere otra cosa. Gastar y gastar y gastar. Háblele a una mujer de la humildad y es difícil que le entienda. La mujer siempre quiere gastar y gastar y gastar y gastar. ¿Sí? Y gastar. Y entonces, mire,
maldita será la tierra. Entonces se secó, igual a Salomón. Salomón se secó como planta que la palabra no da fruto, dice. Y dice que la palabra que cayó entre espinos es el que oye, pero los afanes y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Por eso usted tiene que tener humildad y siempre tiene que dar gracias. Diga, gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Por eso las mujeres tienen que aprender a decir gracias Jehová. ¿Verdad? Tienen fósforos en su casa para prender la estufa. Diga gracias Jehová. Si no tienen un chispero, ¿verdad? Como dicen los campesinos. Sí. Diga gracias Jehová. Gracias Jehová. Para no hundirse. Para eso tiene que decir gracias Jehová. Pero si tiene una crisis económica, se va a hundir. Porque está obedeciendo lo que la serpiente dice. Y al hombre por eso lo echaron. Y miren, el verso otra vez dice, y obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está. Todos los días se convierte en un problema cuando pensamos en la riqueza. ¿Sí? Entonces dice el 18, espinos y cardos te producirá. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cosa que usted compra, oiga bien, cada cosa que usted compra le va a producir dolor, así es, y miedo, dolor y miedo. Todo lo que usted compra es lo que le produce dolor y miedo, sí. Espinos y cardos. Imagínese Salomón con todo lo que tenía, no podía protegerse del dolor y del miedo. No podía él porque él compraba y compraba y a las chicas les compraba lo mejor, sí, lo mejor del trigo, sí, se los compraba, sí, bendito Dios. El hombre se secó. ¿Quiere ver un hombre en angustia? Cuando cree que va a complacer a la mujer. No, no la complace. Tiene que encontrar una mujer que sepa una palabra que diga, gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Si no encuentra una mujer que diga gracias Jehová, se va a hundir. Sí. Y se hundió. Imagínense, Salomón se frustró cuando se miró viejito. Viejito. Ya no quiso ser humilde. No. Y Dios le dijo, si humillare, mira, cuando tengas problemas, te vas a hacer humilde, le dijo, y vas a salir de ellos. Viejito, el viejito no pudo. No pudo, sí. Entonces Jehová por eso lo corrió. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hizo Dios? Le quitó el bien por no andar en humildad. Ahí está. ¿Eh? Usted puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene humildad, se las quitan. ¿Por qué le quitan las cosas a la gente? Porque no tiene humildad. Mire cómo dice, ¿ve? El verso 23, mire. Y lo sacó Jehová del huerto. Ahí está, le quitó el bien. Lo sacó Jehová del huerto. Ahí está, mire. Por eso usted diga, gracias Jehová. Gracias Jehová. Para que navegue, ¿sí? Si no se le traba el celular, ¿sí? Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Ah, sí, ahí están, ¿verdad? Sí. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Así es. Si usted tiene una crisis, es que no sabe de qué se trata. Sí. La gente cuando se deja envolver del diablo, del engaño de las riquezas, entra en una crisis, siempre, siempre. Y por eso, mire cómo dice, y sacó Jehová, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Y mí, ya sos un hombre común y corriente, le dijo, ¿verdad? ¿No querés navegar conmigo?, le dijo. Y entonces el hombre sufre. El hombre tiene que hacerse humilde.
El hombre tiene que tener humildad para poder estar vivo. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. O sea que usted tiene que aprender la humildad. Nunca se concentre en la riqueza porque se va a ahogar, se va a hundir, le va a producir miedo. Salomón quiso quitarse aquel montón de miedos y no pudo. Y tuvo que insultar a aquella mujer. Y por eso usted mira los hombres cuando ya están viejos, van a regañar a la mujer. ¿Sí? Es un viejo gritón, sí. Aquel viejo regañón ya, sí. Ya lo habían sacado del huerto. ¿Y qué le pusieron para condición para que regresara? Mire cómo dice. El verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la humildad. Ahí está, ¿eh? ¿Qué le parece? Para guardar el camino de la humildad. ¿Qué es lo que tiene que cruzar la gente? La palabra. Entenderla, hacerse humilde para entrar al camino. Y Jesús por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo él? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo va a aprender? Entienda la palabra. Y no deje que el orgullo se apodere de usted. No diga que está ocupado o está ocupada, que no tiene tiempo para Jehová porque va a llorar. Llora. Imagina, estos hombres les quitaron el bien a David. David era rey. Sí. 40 años le prestaron el bien. Mira, te voy a poner en este huerto, le dijo. Y se lo quitaron. Sí. ¿Por qué se lo quitan? Porque se pierde la humildad. Si usted pierde la humildad, pierde lo que tiene. Por eso cuando usted mira a alguien que ha perdido algo, dígale, yo sé por qué lo perdiste. Lo perdiste por la falta de humildad. Por no decir, gracias Jehová. Gracias Jehová, diga. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Gracias Jehová. Y por eso Dios puso la palabra, mire, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Mire, ahí está. Esta palabra molesta, por eso yo les decía, ustedes tienen que aguantar y gustarle la palabra. Y revuelta. Si usted está en su casa, usted fíjese bien que la palabra cuesta escuchar. Sí, cuesta, porque se revuelve, molesta, incomoda, nos toca el orgullo, sí, así es. Pero si no queremos que nos toque el orgullo, somos maldecidos. ¿Entiende? Y entonces nos quejamos y somos consumidos y empezamos a gritar como viejitos, sí, o como viejitas, sí, a maldecir, como dice. Por eso usted tiene que aprender a ser agradecido y mantener la humildad todos los días. Mantener esa humildad. Y mire, esa espada estaba ahí, dice, y la espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, mire, que es la humildad. O sea, va a aprender a nadar. ¿Y qué tenemos aquí? Nada, dígale, ¿verdad? Cuando le pregunto, ¿y qué tenés? Nada, nada, nada. Todo es de Jehová. Todo es de Jehová. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Todopoderoso. Maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad es para siempre. Gracias, Eterno, por tenernos aquí, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Bendiga a estas personas preciosas que vinieron hoy en este día, llene de su espíritu, y bendiga a las personas que escuchan su palabra siempre, Padre, y que la enfrentan la espada desenvainada. Padre, gracias te damos, Todopoderoso. Eres bueno, tu bondad es por todos los siglos.